Bueno, bendiciones a todos. Gracias al Rey de los Reyes que nos permite conectarnos una vez más cada lunes. Hoy, el primer lunes de julio que nos conectamos. Y bueno, vamos a avanzar con nuestros temas de estudio. Estamos hablando hoy de el estudio de las figuras simbólicas proféticas del libro de Revelaciones. Como he dicho anteriormente, esto es importante y fundamental. Una vez que nosotros podamos conocer sobre el significado espiritual profético de una manera correcta, y como ustedes han visto, a veces una palabra, como en el caso de sellos, la vez anterior, se va y todavía nos quedamos, se va todo el tiempo que usamos generalmente para dar esta clase y a veces necesitamos mucho más tiempo en algunos casos. Bueno, vamos entonces a entrar en nuestro tema de hoy, una vez más, figuras simbólicas proféticas del libro de Revelaciones, Apocalipsis, hoy ya en la parte número 8, parte número 8. Yo sé que cualquiera podría decir, aquí está muy largo, muy extenso. No, no es así. Necesitamos tener hambre y sed de la palabra del Elohim viviente y comer a cada rato del rollo, especialmente de los contenidos proféticos, como dice Apocalipsis 10, que han sido entregados a la iglesia. Así que vamos a hacer una oración como siempre, poniendo todas las cosas en las manos de nuestro Elohim. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te damos gracias a ti, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey, el soberano absoluto, el que establecerá su reino por encima de cualquier otro imperio, potestad, dominio o reino que quiera venir a tomar control y autoridad sobre todo lo que tú creaste. Ningún usurpador podrá tener derecho, Señor, de ejercer dominio sobre lo que tú creaste. Solo tú tienes el derecho, eterno Rey, y nosotros los profetas lo entendemos. Por lo tanto, hoy guíanos en esta hora y en esta clase, Señor, de Escuela de Profetas. Como siempre, tu espíritu enseñándonos, guiándonos y tu espíritu confirmando cada palabra, Señor, se da, que se enseña, que sea tu mismo espíritu dando la certificación de que es del cielo y que es el Padre el que está hablando. A ti la gloria eterna, Elohim, siempre. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, la semana anterior, no, hace 14 días, dame pase, hablamos sobre portales, Sukkot, umbral y todo ese tipo de expresiones que ya vimos y que definitivamente esto es altamente profético, altamente profético. Ahora, el Rey de los Reyes y Señor de los Señores que entran por las puertas eternas es Yahweh el Elohim eterno. Es Yahshua HaMashiach, el Rey de Justicia, el Rey Mesías, el que entra por esas puertas. Así que las puertas eternas, o sea, de el tiempo pasado, de este tiempo y del tiempo futuro, pues tendrán que doblar su cabeza, inclinar su rostro delante del Elohim viviente, delante de Yahweh, de Yahshua, el Señor Supremo, sobre las naciones de la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 15, del 2 al 4. Todos tendrán que inclinarse delante del Señor. Y ahora bien, vamos a entrar en un tema bastante importante y hoy vamos a ver la figura simbólica del sello o de los sellos. La figura simbólica de los sellos. Ya en alguna ocasión anterior les había dado brevemente el significado de lo que es sellos, lo que son las trompetas y lo que son las copas, cada uno en su orden. Los sellos revelan cosas que están escondidas, pero como están selladas, el sello representa una garantía. El único que tiene la autoridad suprema para abrir los sellos es Yahshua HaMashiach. O sea, él es el asignado como Rey de Justicia, como el Melech HaMashiach, como el Rey Mesías, para abrir los sellos. Por eso dice Apocalipsis 5, que él es digno de abrir los sellos. Verso 1, el Sefer Olam, libro eterno, que está a la diestra
de la majestad del que está sentado en el trono, que es Yahweh, y que representa la omnisciencia del Eterno, la omnisciencia, porque ahí está ese libro, dice, escrito por dentro y por fuera, por todos los lados. Nadie sabe cuál es el principio de ese libro ni cuál es el final de ese libro. Por eso es la omnisciencia misma de el Elohim, de la deidad que manifiesta, y los únicos que conocen, sabemos, es Yahweh, Yahshua y el Espíritu Kadosh, son los únicos que conocen los contenidos de ese libro, el Sefer Olam. Entonces se abre los sellos, capítulo 6 de Revelaciones, y los sellos, al abrirse, trae un sinnúmero de revelaciones. Es una configuración de contenidos proféticos de las cosas, número uno, que fueron, como dice al principio, número dos, que son las que están sucediendo ahora, y número tres, las que sucederán en el futuro. O sea, así va conectado este contenido, porque el libro de Revelaciones dice que contiene las cosas pasadas, las cosas presentes y las cosas futuras, haciendo una especie de reconocimiento, sería a Yahshua como el que fue, el que es y el que será. ¿Sí? El ayer, el allá y el de Yahweh, el que fue, el que es y el que será, el que va a ser o lo que vendrá, mejor dicho, ¿no? Porque en todo caso, libro de Revelaciones, capítulo 1, los primeros 3 versículos dicen, esta es la revelación del Rabino Melech HaMashiach, dada por un malach, un ángel, a su siervo Yohanan o Juan. Entonces, está ahí clarísimo esto. Muy bien, ¿qué son los sellos? Los sellos representan la garantía, la pureza del mensaje, lo justo del mensaje. Representan los contenidos puros que están reservados solo en el corazón y en la mente de nuestro Rey Eterno. Allí están. Como dijo Pablo en alguna ocasión, 1 Corintios 2, el Espíritu Kadosh revelará lo que está en el corazón del Padre, el Espíritu Kadosh revelará lo que está en la mente del Hijo, figura de la omnisciencia eterna, el que lo conoce todo y el que tiene la capacidad de juzgar todas las cosas por su autoridad y posición que tiene. Entonces los sellos es la garantía, y el hecho de que sea solo Yahshua el único que pueda abrir los sellos, entonces quiere decir que solo es en él en que está la revelación. Recuerde que toda la escritura dice que Yahshua es la palabra viviente, es el verbo hecho carne, es la revelación, o sea, la gisayón del Elohim viviente manifestada a la iglesia, un mensaje que es reservado para la iglesia, para que la iglesia maneje los tiempos, para que la iglesia conozca los tiempos, para que la iglesia sepa cuáles son las sazones de los tiempos, para que la gente sepa qué significa tiempo, tiempos y medio tiempos, o medio tiempo sería en singular, para que la iglesia entienda y maneje los contenidos proféticos ya establecidos, como lo dice el libro de Daniel, capítulo 9, 70 semanas fueron establecidas por Elohim para el cumplimiento de todas las cosas. Me avisa entre 8 y en la 9 a qué tierra horas o en puede el venir. espacio que él creó. Así. Entonces se habla de eso. Por eso necesitamos conocer tiempo, tiempos y medio tiempo. Necesitamos comer del rollo del Elohim viviente que nos da, que es su palabra revelada, que es Yahshua mismo, que es el mismo verbo, que es el mismo pan, que es la misma escritura manifestada, revelada, cumpliéndose, y así va. Entonces, el único digno, Yahshua HaMashiach, de abrir los sellos. Entonces, se garantiza el mensaje. Se garantiza que estas palabras son fieles y verdaderas, como hace referencia el mismo libro de Revelaciones. Estas palabras son fieles y verdaderas. Capítulo 22 dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Caminemos en ellas, guardemos, porque son fieles y verdaderas. Bienaventurado es el que las guarda, dice el verso 3 del capítulo 1. Y en el capítulo 22 al final, otra vez dice, bienaventurado es el que guarda esta palabra o la palabra de esta profecía. Bienaventurado, porque solo él tendrá el derecho, o ellos,
sería, tendrán el derecho de entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, de la gran ciudad, poder entrar y disfrutar de todo lo que hay allí. Muy bien, estos sellos son la garantía de que los contenidos que están allí es la revelación eterna, es la revelación escrita en el Sefer Olam o el Sefer Kadosh, también se le suele decir, el libro santo o el libro eterno, también se le conoce, Sefer Olam, libro eterno, Sefer Kadosh, el libro santo o los santos escritos, es lo que está ahí. Y tiene que y representa, ya le digo, ese cúmulo de conocimientos infinitos, como decía David en el Salmo 139. La acumulación, decía David, la unión de todos tus conocimientos es infinita. Más o menos allí. Entonces, este libro santo, que está a la derecha de Yahweh, perdón, que está sentado en el trono, simboliza la revelación eterna de todos los tiempos. Simboliza el conocimiento total. Recordemos que ya hablamos un poquito acerca de los libros y vimos que habían 7 tipos de libros, como corresponde. Entonces, todos esos libros representan el cúmulo de conocimientos insondables, difíciles de conocer en nuestra humanidad, pero de a poco nosotros estamos entrando en este tipo de conocimientos, pero ese conocimiento es infinito. Por eso representa la revelación eterna. Contiene también todo lo que los seres humanos han hecho desde Adán hasta nosotros y todo lo que de aquí hasta que Yahshua venga harán. El Señor contiene en esos libros todos esos conocimientos. Por eso son los conocimientos eternos del ayer, del hoy y de mañana, que hace la referencia a Yahshua o a Jesús como el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de mañana. O sea, en ese sentido profético. Muy bien. En este libro, que representa la omnisciencia de Yahweh, están los misterios eternos. Se habla de misterios eternos, se habla de tesoros muy bien guardados, se habla de tesoros nuevos, se habla de tesoros viejos, se habla de la perla de gran precio, se habla de muchas cosas de esa naturaleza, de los secretos del reino, que Yahshua habló en 70 parábolas escritas en los 4 evangelios. Habla de secretos del reino que están allí. Por eso tiene que ver con eso. Tiene que ver con un tesoro invaluable, o sea, porque no se le puede poner un precio. ¿No? Por eso se conocen como invaluables. Nadie puede ponerle un precio a todos esos conocimientos. Por eso la revelación de la perla del gran precio. ¿Qué pasa con la perla del gran precio? Dice la parábola, que es el lenguaje de los profetas. Este hombre vendió todas las perlas que poseía y todo lo que poseía para reunir el valor para poder adquirir la perla de gran precio, ¿no? O sea, la revelación suprema, el tesoro escondido. Este hombre encontró un tesoro, lo volvió a guardar, compró esa tierra para tener derecho por posesión a esa revelación y a ese reino supremo. Si me explico, es un asunto así. Eso habla de una entrega, eso habla de una pasión, eso habla de un compromiso, eso habla de un llamado, eso habla de una misión, eso habla de ser alguien, ser llevado a una posición. Habla de todo eso. Habla de un encuentro, habla de una vida en el espíritu, en la plenitud, en la revelación, una vida que tiene que ver con la 4ª dimensión, las dimensiones celestiales, como lo experimentaron Pablo, como lo experimentó Juan, como lo experimentó Elías y así, como lo experimentaron algunos hombres en el pasado, como José, como Daniel, gente que vivió en dimensiones celestiales, gente que se movió en las dimensiones del espíritu, gente que vio todo lo que había en el Samayín, los contenidos que había en el Samayín, gente sobre el cual les resplandeció gran luz, vino la revelación.
porque gran luz es revelación de Or Arganus, gran luz, la revelación, la que trajo claridad a todas las cosas, simbólicamente hablando de la luz de Génesis 1, verso 4, 5 por ahí, que trajo revelación para poder ver las cosas creadas, porque recuerde que el 1.1 de Génesis dice que todo estaba bajo oscuridad, bajo sombras, bajo aguas, bajo el Mexula, bajo el gran abismo oscuro de las aguas. Todo está así, o había estado así, pero la luz trajo la revelación, trajo el conocimiento, nos permitió entender. Entonces, en ese sentido, estos sellos representan aquello que está escondido, por eso es el secreto eterno, por eso son los tesoros escondidos. Por eso se refiere, como dice capítulo 1 y capítulo 2 de Primera de Corintios, a una sabiduría que los príncipes de esta tierra, ni siquiera Salomón pudo obtenerlo, porque Salomón disfrutó pizcas del conocimiento, de la sabiduría, pero él no conoció las profundidades de los contenidos proféticos y de la revelación profética. Pero este tiempo, la iglesia de este tiempo, tiene el gran privilegio de poder entrar en esos conocimientos supremos, en esos conocimientos extraordinarios. Como dice el libro de los Proverbios, la sabiduría que viene del Shamayim es más valiosa que el oro, que la plata, que las perlas preciosas o las piedras preciosas juntas. Una sabiduría, una inteligencia celestial suprema. Y eso tiene que ver con la revelación de todos estos secretos, de todos estos misterios, de todas estas cosas escondidas, que justamente al abrir el sello o a romper el sello de garantía, sale a la luz el contenido que está allí. O sea, la revelación del Shamayim, la revelación de la voluntad del Padre, la revelación de lo que está escondido, del secreto escondido, que fue removido, el rompimiento del velo para poder entrar, para poder ver, para poder ir más allá, para estar en la presencia. Por eso la configuración profética de la restauración del tabernáculo de David, que decía el libro de Amós capítulo 9, y del libro de Hechos, que también lo menciona, Hechos 15, menciona el punto de la restauración del tabernáculo de David. ¿Para qué viene? ¿O para qué Yahweh o Yahshua quieren levantar el tabernáculo caído de David? Porque era el lugar de la presencia, porque era el lugar de la revelación, porque era el lugar de la adoración, porque era el lugar del conocimiento eterno, porque era el lugar donde se consigue la victoria, porque es el entrada al reino, es un portal al reino de los cielos, es un portal a la presencia del Elohim, y estaba abierto, estaba dispuesto. Por eso es que cuando se habla de la profecía y de los misterios proféticos, dice que el primer misterio o los primeros dos misterios proféticos que tienen que ver con los niveles de profecía, el primero habla de la revelación de la santidad de Yahweh y la revelación de los diseños para la adoración, para adorar. Entonces, como David recibió los diseños, David estableció alrededor del tabernáculo de David 4,000 personas para que sirvieran todos los días, 24 horas del día, durante todo el tiempo. Tenemos que decirlo durante todo el tiempo, no podemos decir durante 365 días del año, porque en ese tiempo y en el calendario lunar de los judíos no tiene 365 días, pero digamos todo el año, todo el tiempo, adorando al Señor. Y los contenidos de adoración eran netamente proféticos. Por eso que los tres cabezas, Asaf, Emán y Jedutum, representan sería la adoración profética, porque todos profetizaban y adoraban con arpas bajo la dirección del rey, dice en uno de ellos, y profetizaban con arpas y profetizaban con contenidos y eran videntes, o sea, se manifestaban todas las 5 categorías de profetas que hay: los profetas videntes, los profetas de
Navi, los maestros, los profetas Rucá, los de fuego, los profetas de las artes, los profetas del arpa y así. Todo estaba contenido allí. Y estos sellos revelan aquello. Por eso es que la iglesia de hoy tiene la revelación del contenido secreto de la perfecta y verdadera adoración. Por eso es que cuando la iglesia se abre a lo profético, lo primero que se le revelará a la iglesia es, primer nivel de profecía, la santidad de Yahweh y la perfecta adoración. Está escrito Isaías 6, está escrito Ezequiel 1, está escrito Revelaciones 4, Revelaciones 5, está escrito, siempre están adorando la gloria del Elohim viviente. Ahí aparece la expresión K2, 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 Yahweh Sabaoth y así. Siempre va a estar ahí. Y se ve el gobierno, y se ve la gloria, y se ve la revelación del cielo, y se ve la adoración celestial y todos los contenidos proféticos supremos de la perfecta adoración. Empieza a abrir los sellos y no es como dice la gente. Me recuerdo hace algunos años atrás, decían, leer Apocalipsis es como el diario extra de Guayaquil. Lo comprime y lo que sale es sangre, ¿no? Y para la iglesia era una cosa como un tabú. Oh, Apocalipsis, Apocalipsis es terrible, Apocalipsis son los juicios, Apocalipsis es esto, Apocalipsis es lo de allá, da terror y lo que se ve, y el dragón y los espíritus de destrucción y que tienen forma de caballo y que Hola, tienen Miriam. cola de serpientes Estamos y en escorpiones clase, no y sé si tienen andes de un vacaciones o cabello algo. como de caballo y que tiene esto y que tiene lo de acá y que el espíritu destructor y qué pasa aquí. Uy, da terror ver, leer el libro de Apocalipsis. Y la iglesia no No, quería. un ratito, Y era el libro reservado solo 20 para los minutos. ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ninguno de la iglesia, un laico, Tú un pon nuevo ahí, miembro, un pon creyente, tu teléfono. podía leer porque los contenidos eran tan proféticos, tan enigmáticos, que no se podía leer ni entender. ¿Qué les parece? Es tremendo, ¿no? Pero resulta que hoy nosotros podemos entrar a este conocimiento porque los sellos ya se abrieron. Diferencia, capítulo 12 de Daniel. A Daniel le dice, sella la profecía de los tiempos porque no es para este tiempo. Capítulo 22 de Revelaciones Apocalipsis, verso 6, por ahí 6, 7. Dice el espíritu de lo que mueve a los profetas, que es el espíritu de la profecía, le dice a Juan, no selles las profecías de este libro, porque son para este tiempo, para el nuevo pacto, son para el nuevo pacto. Entonces las profecías, al abrirse el sello, traen la revelación de todos los contenidos de Yahshua HaMashiach en sus 5 manifestaciones supremas. Las 5 manifestaciones como el Aleph, como el Taf, principio y eternidad, como el Hijo del Hombre, el Ben Adán, como el Hijo de Dios, Ben Elohim, y como Yahshua HaMashiach, el juez supremo sobre la tierra. O sea, viene la revelación de todos esos contenidos proféticos y empezamos nosotros a entender ahora qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando ahora, qué es lo que pasará mucho más allá de lo que estamos viendo el hoy y el mañana, qué va a pasar más allá. La revelación viene, los contenidos vienen, porque los sellos, si usted ve la cronología de los sellos, cómo se manifiestan, se abre el primero, se abre el segundo, se abre el tercero y se abre el séptimo sello, bueno, hasta el sexto sello, se abren sucesos, conocimientos proféticos de lo que va a suceder, pero también se abren contenidos proféticos que la iglesia necesita conocer. Por eso es que si la iglesia no entra en esta dimensión profética, la iglesia evangélica no entra en esta dimensión profética,
lastimosamente quedarán como Israel 40 años en el desierto dando vueltas. Vendrá una nueva generación que seguirá dando vueltas en el desierto. Y vendrá otra generación y seguirá dando vueltas en el desierto. ¿Sí me explico? Sin entrar al conocimiento supremo de la revelación de los tiempos. Lastimosamente, puede suceder así. Pero necesitamos nosotros entender, necesitamos ser la voz del Elohim, necesitamos ser la mente del Elohim, necesitamos estar conectados al espíritu de la profecía, necesitamos entrar en estos conocimientos supremos. Por eso decía al principio, mientras conversábamos con los que ya habían ingresado al principio, necesitamos ser los padres de esa nación donde nosotros estamos. Necesitamos levantar esa nación o esas naciones. Necesitamos levantar continentes, necesitamos levantar lo que hay en las aguas, lo que hay en la tierra, lo que hay en los polos, lo que hay en los aires. Necesitamos entrar en conocimientos de esa naturaleza y empezar a mover la mano del Elohim para que se cumpla todo lo que el Elohim ha determinado en su perfecta voluntad. Y ahí tiene que ver esto con los sellos. Los sellos, aparte de la revelación suprema y de los contenidos de los secretos, recuerde que a Ezequiel le dan un rollo, a Juan en el capítulo 10 le dan otro rollo a comer, a algunos de los profetas se les da a comer algo, ¿verdad? O se pasa carbones encendidos, como en el caso de Isaías, y entra Isaías en la revelación del propósito del Padre. Por eso es que cuando el Eterno que está sentado en el trono dice, ¿quién irá? Inmediatamente Isaías dice, yo iré, porque entró en la visión, entró en el plan, entró en el propósito, entró en el diseño del Shamayín. Entró y necesitamos una generación que despierte, así como dice Débora, despierta Débora, despierta, 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 y empieza a profetizar cántico profético, cántico de adoración, empieza a cantar canciones para el Elohim y Barak. Tú, hijo de Abinoam, empieza a conquistar, lleva y conquista adoración y reino. Adoración profética, adoración y guerra. Llévalo de la mano junto para poder entrar en la conquista. Necesita la iglesia levantarse, necesita la iglesia despertar, necesita la iglesia entrar en el propósito. La iglesia debe dejar de ser religiosa y entrar en los contenidos proféticos. La iglesia debe dejar de rechazar a los verdaderos profetas y entrar en el verdadero alineamiento profético para este tiempo. Yahshua, el llanto de Yahshua, al entrar en Jerusalén en el capítulo 23, los últimos versículos bíblicos de Mateo 23, Yahshua lloró delante de Jerusalén. ¿Y por qué lloró delante de Jerusalén? Porque Israel, Jerusalén, no recibió a los profetas que el Padre Yahweh había enviado. Israel rechazó a los profetas y los mató, los sacrificó, los persiguió. Por eso es que Elías andaba por las cuevas huyendo. Israel rechazó a los profetas. Israel rechazó a Yahshua, profeta de profetas, al Ben Elohim, al Hijo de Dios, del Elohim viviente, lo rechazó. Es más, todavía gran parte lo sigue rechazando. Lo sigue rechazando. No lo ha recibido. Solo un pequeño remanente de la casa de Jacob ha recibido. De la casa de José ha recibido un pequeño remanente. Pero lastimosamente, la mayoría todavía no lo ha recibido. O sea, no ha salido de su estancamiento, sistema religioso antiguo, Torah, ley, y no ha entrado en la gracia, y lastimosamente al no haber entrado en la gracia, rechazó a Melquisedec,
Yahshua HaMashiach como sumo sacerdote, y por eso tiene que buscar nuevos sumos sacerdotes para el tercer templo que quieren restaurar. No entendieron que el templo restaurado de Ezequiel capítulo 40 al 44, la gloria postrera del templo, es el cuerpo restaurado del Mesías, es la revelación mismo del Mesías, es la iglesia comprada con la sangre del Cordero Kadosh. Se refiere a ese cuerpo restaurado de Yahshua. Por eso es que cuando uno lee Efesios 1:23, pero tiene que leer en la versión Kadosh israelita mesiánica, ahí dice que somos el cuerpo del Mashiach y somos la expresión suprema del Mashiach. Así dice literalmente. Somos la expresión suprema del Mashiach. Y si el Mashiach es la revelación suprema, la iglesia tiene que ser la portadora de la revelación suprema. ¿Sí me explico cómo es que va este asunto? Porque nosotros somos la manifestación, dice la Escritura, Efesios 1:23, del Mashiach como cuerpo redimido por su sangre. Somos la manifestación de su revelación, somos la manifestación de su santidad, de su poder, de su autoridad, de su supremacía. Por eso es que en los versículos anteriores dice, necesito que a ustedes les sea revelado el conocimiento y la sabiduría del Shamayim, para que entiendan y conozcan cuál es el supremo poder o el supereminente poder que resucitó a Yahshua, y que ese mismo poder es el que opera en ti, en nosotros como iglesia. Necesitamos, digamos, entender, comprender los contenidos de estos sellos bien guardados, que es la palabra pura, la palabra viviente, son los Kadosh Katut, sagrados escritos, que nos van a traer a nosotros esa capacidad, esa autoridad, ese poder de manifestar la gloria del Mashiach a través de la iglesia, a través de su pueblo, del cuerpo restaurado del Mashiach. Porque la profecía dice que serán restauradas todas las cosas. O sea, después de la resurrección del Mesías, todo fue restaurado, el velo del templo se rasgó. Ahora se restauró la adoración. No es en el templo, decía Yahshua en el capítulo 4 de Juan. No es en el monte, no es en el tabernáculo de Moisés, no es en el monte Sinaí, no es en el templo de Salomón. Es en el santuario viviente que somos cada uno de nosotros. Su propio cuerpo es un santuario viviente. Ezequiel 1 lo dice, los 4 seres vivientes que se movían representan al cuerpo de Yahshua Mashiach restaurado y se movían por todos los lados por el Espíritu Kadosh, y las ruedas estaban abajo y no tocaban el suelo, se movían en el aire y las ruedas estaban allí y el Espíritu del Elohim estaba en las ruedas porque lo movía hasta donde el Espíritu Kadosh quiere. Y ahí entra Juan capítulo 3 en la revelación a Nicodemo, nuevo nacimiento para que te muevas según el viento del Espíritu Kadosh, que dijo Yahshua HaMashiach ahí, nadie sabe ni de dónde viene ni para dónde va, pero los que han entrado en el propósito, en el entendimiento, saben que se mueven por el Espíritu Kadosh, que es el Espíritu el que los transporta, que es el Espíritu el que los mueve, que nos estamos moviendo en dimensiones celestiales, que estamos conociendo secretos únicos, que estamos entrando, rompiendo barreras de tiempo, rompiendo la velocidad luz natural. Estamos entrando en conocimientos celestiales tan profundos y tan extraordinarios para este tiempo. Y nosotros, la iglesia, necesita despertar, porque a través de quién va a manifestar Yahshua HaMashiach, a través de su cuerpo, la máxima expresión del Mashiach. Efesios 1:23, así dice, pero hay que leerla en la Biblia Kadosh, israelita mesiánica. ¿Sí? Y no ponerse a pelear porque hay que la Reina Valera es la que vale y que yo no sé por qué y por qué las otras traducciones y que las traducciones griegas y que la Septuaginta, que ahí está la filosofía, las traducciones griegas y ta. Vaya a las traducciones hebreas
originales y se dará cuenta. Y si quiere leer la Pesita, lea la Pesita también. Versión aramea, que a veces también gente defiende la versión aramea, porque el idioma original, dice antiguo, de esos territorios eran el arameo. Pero sabemos por los estudios que había arameo del norte, arameo del centro, arameo del sur, y así. Y prácticamente cuando se estableció en Hebrón Abraham, se cambió todo y apareció en Hebrón como la capital inicial de la nación futura por constituirse como Israel. Y de allí tomaron su propia lengua y su lenguaje pasó a ser el hebreo. ¿Sí me explico? Y así. Y no entrar en tantas discusiones, sino más bien entrar en los contenidos que el Padre quiere. Aparte de toda esa revelación, los sellos simbolizan la autoridad, la supremacía. Representan la posición legal o el derecho legal, los sellos. Usted se da cuenta que cuando se quiere tener un documento legal, un documento que necesitamos llevar a otra nación, todo tiene que ser sellado y apostillado. Si no, ese documento no vale. Uno quiere, es profesional y necesita apostillar sus títulos, tiene que ir al lugar, ¿no? Creo que es relaciones exteriores, donde tiene que ir y que esos títulos, para que le sean válidos, necesita llevar el sello y la apostilla de la nación para que sean válidos. Si no, no tienen validez, no sirve. Legalmente no sirve, son solo papeles, son solo documentos. El pasaporte mismo tiene que estar sellado y apostillado y tiene que estar visado para que pueda uno movilizarse a una nación de la cual le ha dado la autoridad de visitar a través de ese visado. Tiene que estar apostillado, tiene que tener un sello allí. Si no, no pasa nada. Entonces el sello o los sellos representan esa posición de autoridad, representan ese derecho legal, ese derecho legal. Nada, ninguna transacción comercial puede simplemente considerarse legal si no pasa por un proceso notarial donde llevan sellos de garantía. El registrador de la propiedad, no, solamente va a aceptar un cambio de dueño, de propietario, si esa transacción lleva apostilla, lleva sellos legales de personas autorizadas, porque los notarios son personas autorizadas por el Ministerio de Gobierno, los autorizados delegados legales, ponen el sello y se aprueba. Por eso es que los sellos representan la garantía y representan la posición, representan la autoridad, representan la legalidad, representa el pacto eterno, representa lo que está escondido, lo que ha sido, pero que ha sido revelado, representa la revelación eterna, así, y representa la garantía de que lo que se está recibiendo es verdadero. Por eso lea el Antiguo Testamento. Hay muchos pasajes de libros de los profetas que cuando los profetas dan una profecía, pero tiene que leerlo en la versión K2 para que aparezca la palabra, así lo sella Yahweh, el Elohim. Usted va a leer cuando dice, así ha hablado el Señor, así lo afirma el Señor, así lo afirma Yahweh el Elohim. Pero en algunas partes de la Biblia K2 israelita mesiánica, en esos contenidos proféticos, dice, así lo sella Yahweh el Elohim. Así lo sella el Señor. Por eso es que representa un contenido garantizado, un contenido válido. Por eso Yahshua decía, las palabras que yo les digo son fieles y verdaderas, palabras fidedignas, palabras dignas de ser recibidas, porque viene con la garantía de el nombre de Yahshua Hamashiach y viene con la garantía de sello del Espíritu Kadosh. Entonces, está la garantía. Por eso es que el sello es la garantía.
El sello que recibe la iglesia es el Espíritu Kadosh, que da testimonio al espíritu de la iglesia para que reciba la revelación del testimonio de Yahshua HaMashiach. Capítulo 19, verso 10 del libro de Revelaciones o Apocalipsis. ¿Qué le parece? Así es que va todo esto. Muy bien. Todos los acontecimientos descritos en Revelaciones hoy y en todos los contenidos apocalípticos que representan el 99.99% de todas las Sagradas Escrituras están relacionados con lo que fue, lo que es y lo que será, y llevan el sello de garantía que así va a ser. Palabras fieles y verdaderas. Mis palabras son espíritu y son vida, decía Yahshua HaMashiach. Coman del rollo. El espíritu da la garantía, el espíritu Kadosh da la garantía de que esta palabra es verdadera. El espíritu certifica, el espíritu responde y dice, es verdadero. Por eso cuando Yahshua se bautiza, el espíritu va y certifica que él es el hijo del Elohim y se pone el sello sobre la cabeza de Yahshua o Jesús al bautizarse. Y dice, este es mi hijo amado en quien me complazco. Este es mi hijo amado a quien yo he elegido. Así dice la escritura, pone el sello. Por eso es que el espíritu Kadosh o el espíritu de la profecía o el espíritu Olán, que es el mismo, sella y certifica que las palabras que enseñamos son verdaderas y son fieles. La profecía, como dice Primera de Pedro, que se entrega es fiel y verdadera porque el Espíritu la sella, el Espíritu certifica a la iglesia de que esto es verdadero. Por el Espíritu recibimos, por el Espíritu entendemos, por el Espíritu comprendemos. El Espíritu sella en nuestro espíritu lo que es verdadero. Él es el que certifica, así es, así sea, así será. Es poderoso este asunto de los sellos. Muy bien. Entonces, los sellos representan revelaciones de cosas que están escondidas, que no sabemos, pero que son necesarias conocer y que van a ser reveladas en este tiempo. ¿Sí me explico? Así van los sellos. Las trompetas son otras cosas. Las trompetas son los anuncios. Las trompetas son como la última llamada o la llamada final, porque recuerde que se abren 6 sellos y se da toda la revelación de los contenidos del Sefer Olam necesarios para comprender ahora en este tiempo. El séptimo sello lo que hace es sonar las trompetas. El siguiente anuncio con las trompetas anuncia y así sucesivamente el anuncio de lo que va a acontecer. Y las copas de la ira del Elohim es lo que ya está aconteciendo y que ya se da como el cumplimiento de los justos juicios del Elohim. Por eso es que van contenidos en su orden, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 16 de Apocalipsis. Van en su orden. Primero sellos, después trompetas y después copas. Por eso que la séptima trompeta habilita el séptimo sello habilita las trompetas y la séptima trompeta habilita las copas de la ira del Elohim. Así está conectado en esa línea profética. Bueno, dejemos ahí lo de los sellos y continuamos con otra figura simbólica profética. Y esa es la de el templo o el tabernáculo. Templo, tabernáculo, Mizkan, Sukkah, Shakan, y ahí todos los términos en hebreo que tengan que ver con morada, con casa, morada celestial, morada eterna, todos esos términos. Y en sí, el término templo representa es a Yahshua mismo, porque Yahshua es el templo del Shamayim. Se le dice el capítulo 16 de Revelaciones cuando una de las copas de la ira se suelta hacia el cielo, hacia los aires, y el templo o el velo del templo del Shamayim se abre, se corre y aparece Yahshua HaMashiach como el Señor del templo, el Señor supremo.
porque el templo es el Señor. Y por eso nosotros, como tabernáculos vivientes, pasamos a ser el templo del Espíritu Kadosh, o el templo de Yahshua, el templo de Yahweh, el Elohim. Nosotros pasamos a ser, porque está contenido en nuestro espíritu una porción Shekinah de la presencia y gloria del Elohim viviente. Porque la Kabod es la gloria suprema, es lo supremo del Shamayim, es el supremo Padre, del Padre, del Adón, de Yahshua, el Hijo, del Espíritu Kadosh, es lo supremo, Kabod. Pero Shekinah es una manifestación. Y nosotros somos Shekinah. Por eso es que cuando usted lee la versión Kadosh israelita mesiánica, va a encontrar que en el libro de Apocalipsis, a la iglesia, esa versión la llama la Shekinah de Yahweh Elohim. La Shekinah y la Keila del Señor. La Shekinah y la Keila. La iglesia, el tabernáculo, el templo del Elohim viviente. Y a la iglesia se le da el nombre de Shekinah. Somos la Shekinah. O sea, la manifestación de la gloria, del poder, de la supremacía, de la soberanía. Somos el tabernáculo del Elohim viviente. Ahora, la historia del tabernáculo implica con una expresión, creo que está en Éxodo 25, verso 8, donde dice que el Señor pide que se haga un templo o tabernáculo según su diseño, según su plan y su propósito, porque Él quería vivir o habitar en ese templo. O sea que el templo de Salomón, el tabernáculo de Moisés y todo eso, el tabernáculo mismo de David, el Sinaí, solo eran figuras, sombras del verdadero templo, ¿no? Que es Yahshua HaMashiach. Ahí es donde se marca la diferencia de lo natural o imperfecto a lo sobrenatural y perfecto. Yahshua es el perfecto adorador, es la perfecta adoración. Todo se cumple en él. Por eso es que es el templo de todo, porque desde el templo es que se adora. Nosotros somos los tabernáculos vivientes, los que nos movemos, los que nos movemos por el poder del Espíritu Kadosh. Ahí aparece la expresión que en algún momento les enseñé, Merkaba, que significa luz, poder y movimiento. Somos movidos por el espíritu de la profecía a donde el espíritu de la profecía quiere. Nos lleva, nos indica para obrar, para hacer, para operar conforme a su propósito, conforme a lo que Él quiere. Somos los que tenemos que estar allí para que en los poderes del Estado se haga la voluntad del Elohim, no para que los que están en los poderes del Estado, que en este caso Ecuador tiene 5 poderes de Estado, hagan lo que les da la gana, que sirvan a sus entidades partidistas o que estén proclamando o tratando de establecer normas y leyes opuestas al Elohim viviente. Es allí donde la iglesia tiene que estar, rompiendo el hechizo, rompiendo el encantamiento, rompiendo la brujería, rompiendo las atmósferas, los círculos que rodean, círculos demoníacos que rodean los lugares de gobierno, que va el brujo, va el hechicero y le pone ahí un hechizo, va el brujo, el hechicero y le tira cosas, declara cosas, lo pacta. Entonces la iglesia tiene que ir a romper, por eso es una guerra espiritual, quebrar, demoler, desmenuzar. Por eso fue la misión de Jeremías. Pongo mis palabras en tu boca, poder, autoridad, supremacía, la pongo en ti, Jeremías, para que tú seas o cumplas una misión que traerá un rompimiento en la tierra, un rompimiento en las naciones. Quebrarás reinos y quebrarás reyes, los desmenuzarás, los aplastarás, los consumirás y edificarás y plantarás allí el reino del Elohim viviente. Te pondré como una gran muralla para que peleen contra ti y no te puedan vencer y para que todos digan que Yahweh está contigo y te protege, te guarda si haces lo que yo te digo. O sea, si hace lo que Yahweh dice, en obediencia, como Él lo ordena. Entonces, los tabernáculos o templos, ahí viene la figura de el Sukkot,
el Sukkot, la figura del Sukkot, que representa precisamente esa figura profética del Mizkan. Por eso el Sukkot, en un Sukkot nació Yahshua HaMashiach, en un Sukkot se manifestó el verdadero templo de todos los tiempos, Yahshua HaMashiach. Su cuerpo es la iglesia, templo del Espíritu Kadosh. Ahora nosotros representamos como templo corporativo, como tabernáculo viviente, como antorcha encendida, como santuario viviente. Ahora nosotros nos movemos en la unción, en el poder, en la luz, en la revelación, en el entendimiento, en el conocimiento del Shamayim, que necesita ser impartido, que necesita ser entregado para no vivir en la ignorancia y para no estar, más bien a veces la gente pasa videos donde el uno se levanta contra el otro y el otro critica al otro y el otro se cree más sabio que el otro y así. Cual menos o cual más quiere manifestarse como el que lo sabe todo. Me enviaron hace un tiempo un video que yo me había olvidado de verlo. Y un video donde aparece una persona que supuestamente sabe extraordinariamente y dice una cosa y dice otra cosa, después se contradice lo que dijo al principio y después habla de algunas otras cosas, cuestiona el asunto de hablar en hebreo y de conocer el hebreo y de buscar las raíces hebreas, cuestiona mucho eso. Y después dice que el Zohar es el libro del esplendor y la palabra esplendor quiere decir que algo glorioso escondido está allí, secretos y revelaciones. Por eso se llama el libro del esplendor. Y es libro cabalístico. Y es el Zohar, el Bakir y la Misná, creo que es. Y así. O sea, son libros cabalísticos, son libros místicos. Entonces, si cuestiona el asunto de del vocablo hebraico, ahora resalta ¿cómo es? El Zohar. O sea, es una contradicción. Yo analizando todo digo, este tiene un 30% de verdad en lo que dice, tiene un 60% definitivamente de confusión y apenas le queda un 10%, digamos así, de un conocimiento porque ha estudiado algunas cosas, nada más. Pero lastimosamente es un asunto, si todo el mundo contra el uno, contra el otro y contra el otro, y que yo he visto esto y que he visto lo de aquí, que he visto lo de allá, y que he visto a profetas y que he visto a apóstoles, y que dicen esto y que dicen lo de acá, y al final están totalmente errados y confundidos. Para eso hacen videos, para cuestionar, hagan videos para revelar la verdad, para traer conocimientos verdaderos del Shamayim y no para estar discutiendo de situaciones que a la hora de la hora, lastimosamente, algunos hacen por desconocimiento de la verdad. Nada más. Revelemos la verdad, enseñemos la verdad para que la gente entienda y se levante. Ese es el punto. Muy bien. El tabernáculo, tienda morada, es el símbolo visible de la presencia de Dios o del Elohim. Elohim es el símbolo visible. Por eso es que en el tabernáculo estaba atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y el lugar santísimo se lo conocía como el santuario único, único porque ahí estaba el arca del pacto y estaban dentro del arca del pacto las tres símbolos, ¿verdad? Las tablas de Moisés, la vara de Aarón y una pequeña porción de maná. La vara de Aarón reverdecida que se mantenía. Era de madera de acacia que representa al ser humano que tiene que ser quebrado, demolido, ¿no? Y que está recubierto de oro. La cobertura de oro representa la Shekinah, la gloria del Elohim, cubriendo a un ser humano, cubriendo a la máxima expresión, máxima creación de lo que Yahweh hizo. Por encima una tapa llamada propiciatorio, un ángel a la derecha, otro ángel a la izquierda, ambos inclinados hacia el centro en señal de adoración. Implica eso
una conexión suprema. Tierra, la parte baja del arca del pacto, ¿no? Y baja y media, la tapa con los ángeles, ahí está la propiciación, y sobre la tapa se tira la sangre del cordero, de ahí aparece la expresión capar, en hebreo, que significa cubrir, ¿no? Y a lo que cubre, la tapa, llamada propiciatorio, cubre a toda la humanidad de todos los tiempos. Al cubrirla, hace que se realice una conexión suprema entre los cielos y la tierra, donde hay los diferentes primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Esa conexión que vio Jacob en su sueño, ¿no? En Betel, ese alineamiento hacia el Shamayín. Y solo en ese lugar santísimo, solo en ese lugar, el Elohim trae expiación a través de la sangre del Cordero a la humanidad. Y el hombre, el pueblo en este caso, es aceptado como un pueblo que ha sido santificado, o sea, un pueblo kadoshim, que ha sido santificado por el Kadosh supremo, o el Kadosh Agadol, el Kadosh supremo, que es Yahshua HaMashiach como sumo sacerdote. Y así va configurado todo. Entonces nosotros somos ese tabernáculo, ese templo, esa figura, porque la presencia sejina del Elohim está dentro de nosotros, vive dentro de nosotros. Por eso es que cuando Salomón consagra el templo y invoca el nombre de Yahweh el Elohim y le dice, Yahweh Elohim, he entregado este templo y consagrado para ti, mira cuánto oro y cuántas cosas hay aquí, todo es para ti. Tu presencia ve y pósala sobre este templo y permanezca tu presencia sobre este lugar. Yahweh se le revela para traerle luz a Salomón y decirle que nada físico, literal, ningún templo de 4 paredes ni de 10 paredes puede contener la Shejina del Elohim viviente. Pero le dice, si te mantienes fiel a mi palabra, entonces mi presencia permanecerá aquí. Templo, nosotros, templos físicos no pueden contener la presencia del Elohim, pero sí, el templo espiritual, el cuerpo restaurado del Mashiach, tiene la presencia del Elohim a través de su ruja, de su espíritu. Poderoso es esta situación. Muy bien, el tabernáculo y lo que está dentro, lugar santísimo, representa el resplandor visible de la gloria del Elohim que salía del propiciatorio o tapa del arca del pacto en el lugar santísimo. Cuando usted ve las figuras de la Shejina o nube que se para sobre el tabernáculo de Moisés, la Shejina se posa sobre la cabeza o sobre, sí, la cabeza de la tapa o propiciatorio. ¿Ya? Y de allí, de la tapa o propiciatorio, sale una luz, columna de fuego en la noche, columna de nube en el día, y arriba se forma una nube a la que se le llamó la Shejina de Yahweh el Elohim, donde se conecta la adoración que se está dando en ese lugar en el gran día de la expiación hasta el Shamayín, trono del Padre, y desde el trono del Padre o en el trono del Padre, el Padre acepta el sacrificio de la sangre redentiva de Yahshua HaMashiach. Una conexión suprema hasta el cielo. O sea, nosotros somos tabernáculos vivientes y nosotros tenemos una conexión directa hasta el trono del Padre. Mi espíritu cuando adora se conecta hasta el cielo por la sangre del Shamayín, de Yahshua HaMashiach. Nos conectamos al Shamayín, al cielo, por la sangre del Mashiach. Tenemos una conexión directa, lo vio Jacob en su sueño. Ángeles suben, ángeles bajan. Más libro de Juan, creo que es capítulo 1, versos 51, 52. Ahí, o Marcos, uno de esos dos libros ya.
Pero ahí dice, cuando se convirtió Natanael, ahí dice, porque creíste, te digo que los cielos estarán abiertos y mayores cosas verás, ángeles suben y bajan porque el cielo se abrió. Pero el cielo se abrió para los justos porque Natanael fue la figura simbólica de una iglesia justa. Por eso Yahshua le dijo, he aquí un verdadero israelita íntegro, justo, correcto. Y el cielo está abierto para los justos, lavados por la sangre del Cordero. La revelación, el entendimiento y todo eso. Somos el templo. Podemos movernos en las atmósferas celestiales. Fue lo mismo que vio Ezequiel en el capítulo 1. Los querubines o los seres, 4 seres vivientes moviéndose, que ahí estábamos incluidos nosotros, moviéndose, no topando suelo, sino ahí marcando una pequeña diferencia, pero arriba de ese movimiento, dice, estaba una gran cúpula celestial que era las puertas del Shamayín. Así estaba. La adoración es lo que te conecta a las puertas del Shamayín. La adoración es la que te conecta al trono del Padre. La adoración es la que te conecta a la adoración perfecta que Yahshua HaMashiach da en el Shamayín, como dice Apocalipsis 8, del 1 al 5, donde está la copa, donde está el altar de oro y está el trono del Padre arriba y una alineación perfecta de adoración. Por eso es que la adoración es extraordinaria, por eso es que la adoración es poderosa, por eso es que la adoración es única, por eso es que la adoración quebranta, demuele, destruye, conquista imperio, conquista reinos. La adoración al Elohim verdadero lo conquista. Por eso es que se levantan altares de adoración en la tierra, en las naciones de la tierra, en las montañas, en las aguas, en cualquier lugar. Se levantan altares de adoración, verdaderos altares de adoración. Verdaderos altares de adoración. Ya diría yo, a mí se me está ocurriendo ahora irnos 3 días mar adentro. Se me está ocurriendo ahora. Porque los profetas somos medios locarios por ahí. Irnos 3 días mar adentro y levantar un altar de adoración por 3 días en las aguas. En vez de irnos a pasear en el tour que va a cantar fulano y que vamos a un paseo con los grandes cantantes y nos vamos a, ¿sí me explico? A pasear, a descansar, a disfrutar de noches espectaculares. De pronto nos podemos mover para levantar altares de adoración en las aguas. Extraordinario, ¿verdad? Y si nos podemos contactar con la NASA y que la NASA nos envíe hasta el sistema, ¿verdad? Y levantemos un altar allá también. Medios locos son los profetas, pero entiéndame, solo es figurado, sentido figurado. Muy bien. Este resplandor que sale de esa gloria del templo, ¿no? De esa Shekina que conocemos, representa aquí la gloria visible del Padre, Shekina, representa el santuario celestial, el Shamayín, Apocalipsis 8, 1 al 5, capítulo 4 también, capítulo 5 también habla del mismo santuario, capítulo 7 habla del mismo santuario, capítulo 14 y capítulo 15 habla del mismo santuario celestial. Y representa la adoración perfecta de Yahshua HaMashiach como el perfecto adorador. Ahora, el capítulo 25, verso 8 de Éxodo, dice que el propósito para construir un tabernáculo, dice, es que Yahweh va a vivir en ese tabernáculo. Y la Shekina, que se posaba sobre el santuario único, especialmente en la parte donde estaba el lugar santísimo, o el lugar supremo, o el Kadosh de los lugares. Así, ¿no? El Kadosh de los lugares se levanta allí y eso es lo que hace que o convierte, mejor dicho, esta figura simbólica o sombra de lo que había de venir, que es Yahshua,
al santuario celestial. Yahshua es el santuario celestial. Yahshua es el santuario celestial. La iglesia es la redimida por la sangre del Cordero. En el capítulo 19 o 21, no me acuerdo bien, se muestra como el tabernáculo que desciende del Shamayim como una novia ataviada para el gran novio que es Yahshua HaMashiach. Es esa relación, esa línea de adoración. Por eso es que Yahshua es el perfecto adorador, es el templo, es el santuario mayor, el santuario supremo, Yahshua HaMashiach. La iglesia es su novia, su cuerpo, y se une al santuario supremo. Estamos unidos a el Shamayim, al cielo. Cuando tú adoras, te unes al Shamayim, al cielo. La adoración es delante de su trono. Las coronas de los 24 ancianos se tiran a los pies del gran Señor de los señores, Rey de los reyes, supremo, soberano, del que está sentado en el trono y del Cordero que está a su diestra. Se tira todo, se entrega todo en adoración. Por eso es que la adoración es la entrega del todo del ser humano. Así va la contenido de esto como una expresión poderosa. Muy bien. Avanzamos. El tabernáculo es la iglesia mismo redimida por la sangre del Cordero y es el templo del Espíritu Kadosh, es la esposa del Cordero Kadosh, está relacionado. Es el lugar donde el Espíritu habita, mora, es contenido. En los tiempos de Salomón, el templo de Salomón, por todo el oro que tenga, las piedras preciosas que tenga naturales, no podía contener la gloria del Elohim. Porque no hay nada que pueda contener o pueda oprimir o la gloria del Elohim puede estar sometida a un espacio. No, es imposible. Y ahí demuestra una revelación extraordinaria de algo poderoso que está en nosotros, en todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Mire la importancia. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Su mano lo cubre todo el universo. Su espíritu se mueve en todo el universo creado. Pero el Elohim decide enviar manifestación Shekinah de su gloria para que habite en nosotros, para que viva en ti, en tu espíritu, para que viva en tu ser. El día en que se es engendrado en la unión del óvulo con el espermatozoide y se fecunda aquello, ese día el soplo del Omnipotente va y el soplo del Omnipotente te reserva como el templo del Espíritu Kadosh, como el templo de Yahshua HaMashiach. Es tremendo, es extraordinario. O sea, esto quiere decir que más valioso, lo dijo en Juan capítulo 4, para Yahshua HaMashiach es un adorador, no lo hermoso, no los arreglos, no las maravillas que tienen los templos. Porque si fuera por eso, la Iglesia Católica nos arrasaran, porque están hasta hechas de oro. Aquí en Ecuador, en Quito, la mayoría son hechas de oro. Nos arrasaran. Vaya a ver los templos, me imagino, en Arabia, repletos de oro. El Vaticano, ¿cómo será repleto de oro también? ¿Verdad? Si fuera por eso, la gloria, por eso contuvieran el poder, la presencia, la Shekinah del Elohim viviente. Imagínense, pero no es por eso. Porque dice el libro de Apocalipsis, no me acuerdo si es capítulo 8, capítulo 9, no es el 9, pero no me acuerdo si es el 8 o el 11, donde dice que vio un ángel con una vara para medir, mide el atrio, el templo y los que adentro están adorando. O sea, el Señor mira el corazón tuyo, el corazón del adorador, para ver si ese adorador es verdadero o no. Y cuando el Elohim encuentra un adorador verdadero, por ahí fluye su gloria, por ahí fluye su poder, por ahí fluye su autoridad, por ahí fluye todo.
toda manifestación del reino. Por eso es que la Escritura dice, Juan 4:23, que la adoración o que él busca es en espíritu y en verdad, y solo los verdaderos adoradores la pueden dar. Los verdaderos santuarios vivientes, las verdaderas piedras vivas, decía Pedro en 1 Pedro capítulo 2, del 5 al 9. Todo eso está contenido ahí. Por eso es que el templo, en su centro, está la gloria de Yahweh el Elohim, lugar santísimo. La gloria del nuevo templo, Ezequiel 40 al 44, un sinnúmero de portales, un sinnúmero de atrios, un sinnúmero de espacios, ¿sí? Columnas por todos los lados, y al final está el centro de todo, está el corazón del Elohim viviente, conectado al corazón de la iglesia que ha sido lavada por la sangre del Cordero Kadosh, que ha nacido del agua y del espíritu y que ha entrado en las dimensiones del espíritu de la profecía. Soberano, es este asunto. Muy bien. Revelaciones 21-22, y hasta ahí vamos a llegar. Dice Yahshua HaMashiach, dice, Yahshua es el templo del Shamayim. Así está escrito. Capítulo 16, capítulo 21 de Apocalipsis. Y no vi, dice el verso 22, en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, el Cordero de Dios, Yahshua, es el templo del Shamayim. La iglesia es la Shejina, el templo del Shamayim en la tierra. Yahweh, Yahshua es el templo supremo. El Espíritu Kadosh es la cobertura de la Kabod. Ahí se utiliza el término Kabod, gloria suprema del Elohim. Nosotros somos luminares en este mundo, somos antorchas, somos altares, y en cualquier lugar donde nos movamos, entonces allí la gloria del Elohim se manifestará. Y ahí entendemos el por qué el Elohim tomó la figura simbólica de un tabernáculo, de un templo como el de Salomón, y solo era una sombra y figura. ¿Por qué? Porque el templo de Salomón, ¿quién lo puede mover de sitio, de lugar? El templo de Salomón fue puesto en un lugar y de ahí no hay quien lo mueva. Pero el templo del Elohim viviente que somos nosotros, nos movemos en todos los lugares, en todas las direcciones. Vamos a donde el Padre dice que vayamos. Oramos, intercedemos, profetizamos y adoramos en el lugar donde el Padre dice que profeticemos y adoremos. Si se da cuenta, nosotros vamos a las aguas, nosotros vamos a los montes, nosotros vamos a la tierra, nosotros vamos a las aguas dulces, a las aguas saladas, nosotros vamos a todos los lugares, nos podemos movilizar en aviones. Estamos en continuo movimiento. Por eso la expresión Merkaba, poder, luz y movimiento, la gloria del Elohim moviéndose en tu vida a través de ti, donde tú estás, la gloria está, donde tú te mueves, la gloria se mueve, o mejor dicho, la gloria te mueve a ti, hacia donde el Padre quiere, y se manifiesta su poder, su supremacía, su soberanía. Eres tú el que en ti está el poder, la Shejina del Elohim viviente y el Espíritu eterno, que es el mismo Espíritu de la profecía, te mueve hacia donde el Espíritu quiere. Así es el hombre que ha nacido del agua y del Espíritu, dijo Jesús en Juan capítulo 3. Si no entiendes, hablándote en lenguaje natural o terrenal, pues ¿cómo entenderás si te hablo en lenguaje celestial? Dijo Yahshua HaMashiach. La iglesia que no ha entendido, que está todavía en sistemas religiosos, no puede entender las revelaciones del reino y le causa susto. La iglesia que ha nacido del agua y del espíritu y que se está moviendo por la unción del espíritu de la profecía, esa iglesia es movida por el espíritu hacia donde el espíritu quiere. No sabemos hacia dónde vamos,
el Espíritu nos lleva. No sabemos hacia dónde nos trae, el Espíritu nos trae. No sabemos si es al norte, al sur, al este, al oeste, pero el Espíritu nos mueve hacia donde Él quiere. Somos su templo. Ezequiel 1, los santuarios vivientes se movían hacia donde el Espíritu quería. No era la voluntad de los santuarios, era la voluntad del Espíritu Eterno que los movía hacia donde el Espíritu Eterno quería. Es poderoso, es sobrenatural si lo podemos entender y recibir por el Espíritu. Ese mundo dimensional, espiritual, cuarta dimensión, donde se mueve la gloria del Kadosh, donde se mueve la revelación del Espíritu Eterno, donde te conviertes prácticamente en un verdadero hijo del Elohim viviente, moviéndote en lugares celestiales con el Mesías, como decía Pablo en el capítulo 1, verso 3 de Efesios. Estamos sentados en lugares celestiales con el Mesías, porque nos movemos por el Espíritu Eterno en esas dimensiones celestiales. Poderoso es esto. Así que de nosotros depende si queremos seguir moviéndonos solamente en lo natural, en los sistemas religiosos, o si queremos movernos a velocidad luz en las dimensiones celestiales. Usted lo decide. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar. Hasta ahí vamos a llegar porque es el tabernáculo solo es una sombra, una figura. Lo verdadero es Yahshua HaMashiach y lo verdadero es la iglesia redimida por Yahshua HaMashiach. Eso es lo verdadero. Somos el templo y estamos conectados. Cielo y tierra, Shamayim conectado con la tierra a través de la iglesia, su cuerpo, su templo. Eso era lo que significaba el arca de la alianza. Tenía patas hacia abajo que le daba soporte, conectaba con la tierra, pero tenía un cuerpo o caja conectado con la redención divina y el pacto, una unción celestial a través de los ángeles encima y una nube de luz que subía hasta el Shamayim llamado Shekinah y que llegaba hasta el templo en el Shamayim. Lo mismo dice Ezequiel 1. Estudio y verá que dice así. Todo se mueve, pero por encima de todo lo que se mueve hay una cápsula, como una cúpula, como un domo. Es de vidrio, líquido y fuego, el mismo que dice Apocalipsis capítulo 15, verso 2. Es el mismo. Y ahí pero todo por la adoración. Por eso los verdaderos adoradores, como Natanael, un hombre correcto, un hombre verdadero, una persona santa, una persona correcta, un verdadero hombre que tiene valor en su palabra, en lo que dice. Allí el cielo se abre. Muy bien, reverenda Beatriz Chávez Rivera, la dura tema tecnológico de esta plataforma. Adelante. Bendiciones a todos. No veo ninguna manito levantada. Todos levantó la profeta Regina. Profeta Reina, adelante. Bendiciones para todos. Pues es un gusto estar otra vez y escuchar al profeta Rubén Zambrano. De veras que nos alimenta cada día más, nos amplía todo el conocimiento. Yo quiero comentar, ¿verdad?, que lo que estuvimos hablando al principio de que nuestra función es poseer nuestro país, ¿verdad? Estuve yo fuera en Guadalajara 10 días porque una amiga mía, una doctora, le pusieron una prótesis de su hombro y aparte es cardiópata. Entonces, pues ella me habló y me dijo: Regina, yo sé que tú eres creyente, ora por mí. Y le dije: claro que sí, yo voy a estar orando por ti, porque 4 médicos entraron a la cirugía de ella: el anestesiólogo, el ortopedista, el cardiólogo y el internista, porque
todo el mundo le decía que no se operara, que no se pusiera la prótesis del hombro, que porque iba a quedar ahí en la plancha, ¿no? Entonces yo le dije, pues vamos a estar orando, si tú ya no soportas el hombro, pues opérate y ponte tu prótesis. Y entonces yo le dije, yo voy a ir a verte. Y tenía yo 37 años que no la veía, 37 años. Ella es médico allá en Guadalajara. Y entonces fui, María fue conmigo. Desde el principio llegamos, ella estaba muy mal. Ella siempre me decía, estoy muy bien, no me duele y estoy muy bien. Pero cuando llegamos, la situación fue otra, ¿no? Ella estaba muy enferma, muy dolorosa de su hombro. La acompañé con el cardiólogo. Permítame, Pedro, cierra la puerta, hijo. Y entonces la acompañé con el cardiólogo y resulta que tenía una cardiopatía grado 3 y la cardiopatía grado 4 ya es pues incurable totalmente. La 3 también, pero puedes prevenirla, no llegar a la 4. Entonces yo me quedé con ella cuidándola, así como médico de cabecera y puse música instrumental cristiana, le empecé a compartir la palabra. A veces queremos nosotros abarcar mucho, ¿verdad? O meternos en una iglesia, compartir y que todo el mundo se convierta. Y en ocasiones, como usted dijo, pues nosotros llevamos la presencia, ¿verdad? La presencia del Señor la llevamos con nosotros. Entonces, yo empecé a orar por esa casa, a orar por ella sin que ella se diera cuenta. La cuestión es que al fin le empecé a compartir, empecé a orar por su hombro, por su corazón, por todo. Y ella casi no se levantaba de la cama, empezó a levantarse. No quiero hacer el cuento largo, ¿no? Pero a veces queremos abarcar mucho, cuando a veces podemos sembrar una semillita en una familia, como es en Guadalajara, que tiene como 8 millones de habitantes. Es una de las ciudades más grandes de México. Y entonces yo ella tenía una calavera, yo le empecé a hablar lo que significaba la calavera, le dije, estás atrayendo un espíritu de muerte, pues por si te estás sintiendo bien mal y tienes ahí una calavera, pero yo no voy a decir nada, yo nomás te voy a hablar con la palabra, le estoy hablando con la palabra todos los días. Y fuimos al mercado, compré un aceite y yo llevaba un aceitito también. La cuestión es que me permitió ungir la casa, no rompí la calavera ni cosas que tenía ahí. No, dije, eso te toca a ti, si crees, si crees. Aceptó a Cristo, fue llena del Espíritu Santo. La muchacha que le ayuda también aceptó a Cristo. La hija de la muchacha que le ayuda también aceptó a Cristo. Entonces se formó ahí un grupito, pues, ¿verdad? Que ella me dice, ¿cómo te extraño todo lo que me compartiste? Y entonces, ella ahora está muy contenta, quiere que yo regrese a Guadalajara, más adelante regrese yo a Guadalajara y podamos hacer algo allá, ¿verdad? Es una ciudad grandísima. Y entonces, a veces no necesitamos mucho, necesitamos sembrar la semillita nomás. El día de ayer, yo acabo de llegar hace 3 días, y el día de ayer ella me mandó una bolsa con la calavera quebrada, con todo lo que yo le había señalado, quebrado, y me dijo, tú dime qué más viste en mi casa. Me dejó ungir toda su casa. Tiene 2 gatos, uno blanco y uno negro. Me dejó ungir a los gatos, a la muchacha que le ayuda, a la hija de la muchacha que le ayuda, a ella, oramos por ella, toda la casa, los dinteles de la casa, el alrededor de la casa, todo, todo. Y la consagramos para Jesucristo esa casa. Entonces, bañó a todos en ese lugar entonces.
Todo, sí. Entonces, Hasta los a gatos fueron veces bañados, ungidos. hasta los gatos fueron dañados. Oiga, ¿cómo cambiaron los gatos? Me dice, ¿cómo cambiaron? Y le dije, pues claro, porque hay que orar por cada animal que llegue a tu casa. Y yo le empecé le ministraba con la palabra, sacaba mi Biblia y le decía, mira, aquí dice y así. Aquí termino. Nomás lo que yo quería decir era que a veces no pensemos en que algo muy grande, ¿me explico? Si nosotros sembramos una semillita en una familia, en un grupito, o sea, hay que seguir orando y alimentándolo, que es lo que yo he estado siguiendo haciendo con ella. Y espero regresar a Guadalajara, regresar y acercarlo a una iglesia, ir con ella, cristiana. Ella dice, yo siento mucha paz desde que tú llegaste, siento una paz como nunca había sentido en mi casa. Así es que ese es el trabajo que hicimos, que hemos Excelente. hecho. Y Somos gracias por luz, permitirme llevamos, hablar. transmitimos, somos portadores de gloria. Eso dice la Escritura. Por eso el Señor nos hizo así, porque un templo no puede emitir gloria. O sea, un templo físico, ¿no? Y no puede moverse. Pero los que son nacidos del agua y del Espíritu se mueven conforme a lo que el viento, el Espíritu cada uno quiere. Punto. Esa es la clave. Muy bien, reverenda Beatriz, ¿alguien más? Y si no, No pues sé, creo que la profeta Eliana se está para preparando. cerrar. Se está peinando. Allá, listo. Suba. Ok, Adelante. bueno, yo creo que antes de que empezáramos a hablar, bendiciones a todos. Usted dijo algo que es importante y la verdad que tenemos que ser esos padres y yo creo que una responsabilidad tan grande que cada uno tiene es tomar la nación donde está. ¿Qué estamos haciendo? Y yo creo que esta noche la palabra de Dios ha sido tan clara, ¿verdad? De esa posición de lo que es en realidad Jesucristo en cada nación, en cada hijo de Dios, en todos aquellos que son obedientes. Yo se lo digo con mucha humildad, y la honra y la gloria es para el Señor. Mi condición física no está para yo andar haciendo cosas. Este año he tenido muchos límites, pero sabe que una asignación que yo no dejé de hacer era la marcha de Jesús, porque me toca la parte espiritual y somos 8 personas y yo soy la que llevo la dirección espiritual del grupo, del comité, porque somos un comité. Y el Señor me decía, no veas lo que te hace falta físicamente, ve a hacer lo que yo te mandaba a hacer. Aleluya. Ahí el sábado, cuando yo miré el mover del Espíritu Santo, quiero decirles, y la profeta Beatriz sabe cuáles son las condiciones de Canadá y las cosas de Dios. Hemos vivido el sábado un tremendo tiempo del Señor. Cómo el Señor se posicionó y el número 12 tomó ese número que significa gobierno. Fue extraordinariamente posicionado. Y cuando yo miraba alrededor, ya van 2 años que enfrente del parque donde estamos también le dan permiso a unos nudistas que andan en bicicleta, desnudos. Y lo peor es que andan hasta los niños desnudos, hombres y mujeres. Pero nada de eso.
paró de que nosotros continuáramos. Yo le decía al Señor, esos lobos solitarios que andan, Señor, que no haya nada que perturbe lo que tú dices. Y el Señor nos dio una palabra. Y el Señor decía que Él nos levantaba con esos, como los águilas, que nosotros somos como esos águilas, pero cuando están en el vuelo. Cuando un águila está en el vuelo, está con la seguridad. Ese águila se sube con aquel poder, con aquel ímpetu de esa autoridad que Dios le ha dado a él, y así nos los ha dado a nosotros. Fue muy, muy excelente, extraordinario tiempo que tuvimos, y le doy gracias a Dios. Y yo estaba quebrantada. Nos ha costado llegar a tener 8,000 personas. Y este año nos querían quitar el permiso. Y en Canadá, a lo menos en Quebec, el único evento público en Quebec que tiene libertad es la Marcha de Jesús. Entonces, yo creo que si cada profeta, lo que usted está haciendo en Ecuador, cada profeta se levanta, aquí habemos profetas de todo, de muchas naciones, se levanta a hacer, a sembrar eso que Dios ha designado. Vamos a mover las atmósferas y vamos a mover todo lo que hace falta. Así que les bendigo grandemente. El Señor es maravilloso y hay cosas que no las va a ver nadie más que solo Dios, y eso es más que suficiente. Les Amén. bendigo grandemente y la Amén. verdad que Poeta Eliana, gracias. Recuerden, vamos a cerrar, recuerden que el miércoles sería en la mañana, vamos a estar yendo a el Palacio de Justicia, de Parlamento en Ecuador, Palacio Legislativo sería. Sí, Vamos a estar orando allí. Así que nos apoyan en la intercesión a favor de amén, esta amén. misión para que podamos acceder con éxito. Vamos a estar más o menos empezando a eso de las 9:30 de la mañana, para ya Amén. tener un horario fijo. Para esa hora, pues, que estén regalándonos una intercesión ahí, para que el Sí, Señor haga lo que tenga que hacer. amén. Se mueva. Yo creo que a veces hay cosas que el Señor las da como modelo, como prototipo, y creo que tiene que ver mucho con todas las naciones, porque todas son diseñadas de la misma manera. Ciertos matices, ciertas cositas diferentes, pero no hay casi diferencia. Por eso creemos que es un prototipo y necesitamos despertar más gente en cada nación para ser como los padres de las naciones, los padres de la nación. Esa es la palabra. El Señor, cuando me trajo esa palabra, me dijo, padre de ciudades, padre de provincia, porque así estamos constituidos ahora, y padre de naciones. Necesitamos convertirnos en eso. ¿Por qué? Porque toda nación necesita, y todas las ciudades antiguas tenían un referente. En los tiempos de Job, Job era referente. En los tiempos de Lot era referente. Aún en la misma Sodoma había un referente. Abraham, ya sabemos. En naciones había un faraón. En Egipto, perdón, había un faraón. En Babilonia había un Nabucodonosor. Y así. Pero necesitamos levantar verdaderos hijos del Elohim viviente en la tierra. Esa es la misión. Bueno, nos hemos de ver entonces la próxima semana, si nuestro Elohim nos presta la vida. Así que Amén. si Él no ha venido, nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos, les bendiga mucho y que todo lo que hagan, como les mande ese mensajito ahí el domingo, todo lo que hagan para el Elohim viviente contenga el poder del Elohim viviente
para tener el buen éxito que cada uno de nosotros requiere alcanzar en cada misión. Bueno, bendiciones para todos. Nos hemos de ver hasta la próxima. Amén. Bendiciones a todos también. Bendiciones para todos.